La imagen de un joven alto, de rostro tranquilo y postura grácil, poniendo la punta de un pincel sobre un lienzo, sería una imagen común si el espectador fuera un estudiante de la mejor escuela de arte del reino de Enmali, con un rostro tan bello como si de una escultura única se tratara. Todo el mundo reconocía a Charan Pitactewá como el dueño de la escuela de arte para la clase alta. Además de la posición del joven, que heredó el apellido de una antigua familia noble con famosas obras de arte de época que a muchos les gustaría tener. Charan se había convertido en el artista número 1 de Enmali. Muchos millonarios querían tenerlo bajo su mecenazgo, pero solo podían soñar, porque todos sabían que la persona que lo apoyaba era el actual líder de Enmali. Estar bajo la custodia del gran rey hizo que Charan estuviera en una posición enaltecida, pareciendo inalcanzable. La gente sabía que este artista no era una persona cualquiera. Tener la posibilidad de encontrarse con él no significaba acercarse a él. Los grandes millonarios hacían todo lo posible por enviar a sus hijos a la escuela de arte y así ser discípulos de Charan. No eran diferentes de las abejas que volaban tras las hermosas flores del jardín real, observando, admirando, pero incapaces de hacer más como arrancar, poseer y oler. Disculpe la descortesía, señor. La voz del viejo mayordomo despertó de su ensoñación al joven alto que se encontraba sentado en el centro de la sala. Charan, usando una bata de satén azul oscuro y lentes sin marco, detuvo su mano que pasaba tinta sobre el lienzo, giró la cabeza y volvió su mirada hacia el nuevo origen de la voz. ¿Ocurre algo? Normalmente no se me distrae en este momento. El tono de voz era llano, sin un ápice de reproche, pero Narón, el viejo mayordomo, sabía que el ánimo de su pregunta sonaba diferente. El hombre de mediana edad, vestido elegantemente, inclinó ligeramente su cabeza, mostrando una expresión preocupada. Sabía que al maestro no le gustaba que lo molestaran, sobre todo cuando comenzaba un nuevo lienzo en una noche lluviosa. Era un momento prohibido. Sus oídos escucharon el sonido de la lluvia desde la noche anterior hasta el amanecer. Narón sabía muy bien que no debía estar aquí, pero lo hacía por necesidad y obligación. Pero más allá de las órdenes del maestro, había cosas más importantes. Lo siento, mi señor. Los pequeños ojos del mayordomo le miraron con expresión de disculpa, pero para no perder el tiempo, evitó las explicaciones. Se hizo a un lado para darle paso a un hombre con uniforme militar. Antes de decir algo, el hombre inclinó la cabeza en señal de respeto hacia Charan, quien tuvo que soltar la obra de arte que tenía en la mano. Kun Charan, Su Majestad el Rey, ha emitido una orden real para verle. El soldado terminó de hablar y apretó los labios. Después se irguió, tomando una postura más cortés y apropiada para el artista bajo la protección del rey. ¿Cuándo debo reunirme con él?, preguntó Charan, tomando una toalla que tenía a un lado para limpiarse la tinta y las manchas de los dedos. Ahora. El oficial se detuvo. La expresión de su rostro mostraba incertidumbre. Después de un momento, lo pensó de nuevo y pronunció una nueva frase. Oh, quiero decir, dentro de media hora, a partir de este momento. ¿Media hora? Las cejas de Charan se contrajeron en cuanto escuchó eso. Levantó la vista para observar a la persona que tenía enfrente y pronto descubrió que no le parecía conocido. De hecho, probablemente nunca se habían visto. Estaba seguro de su buena memoria. Sin embargo, con esta persona, aparte de no venir a su memoria, había muchas cosas que se contradecían. Era un soldado de alto rango, pero su expresión parecía algo torpe, como si fuera alguien que acaba de tener la oportunidad de servir.
¿Por qué el rey eligió a esa persona para ser el mensajero? Muchas preguntas surgieron en la mente de Charan y evaluó cuidadosamente la situación, tomando en cuenta las probabilidades frente a él, antes de darse cuenta de que había muchas cosas que parecían extrañas. En primer lugar, si no fuera importante, Su Majestad no le habría ordenado que lo buscara en la mitad de la noche. Y en segundo lugar, de ninguna manera Su Majestad habría permitido que un extraño lo convocara a su presencia, a menos que se tratara de un asunto que se debía mantener en secreto. Mandar a una persona ordinaria para hacerla parecer normal era mejor que usar a alguien cercano. ¿Eres un recién llegado? Los ojos de Charan, afilados como los de un águila, miraron al desconocido. Charan preguntó con voz tranquila, mientras observaba al mensajero. El soldado trataba de mantener una expresión serena, pero sus pupilas, que estaban ligeramente dilatadas, delataron sus nervios. ¿Cómo lo sabes? Las comisuras de los labios de Charan se levantaron ligeramente para formar una sonrisa de simpatía. Cambió la mirada a los zapatos del hombre en respuesta. Tus zapatos son nuevos. No parecen desgastados. Supongo que empezaste a trabajar hace menos de una semana. Sí, en realidad fue ayer. El joven soldado debió pensar que era una buena idea hacerse amigo de un artista famoso bajo la protección de Su Majestad, así que respondió despreocupado, completamente distinto a los que lo escuchaban. ¿Su Majestad dio otra orden? Charan mantuvo su pose natural, perfecta como siempre solía hacerlo, pero su corazón comenzaba a agitarse. Su Majestad nos dio instrucciones claras, Khun Charan. Solo sonrió y dijo, si Khun Charan pregunta, dile que veo mudas de cigarras. El verano ya casi está aquí. Estaría bien tener un amigo para tomar el té. El joven bajó la mirada ante la declaración. Intentó analizar qué era lo que el rey quería decir, sin olvidar que eligió a un nuevo soldado para invitarlo a reunirse con él. Con eso le quedó claro que no quería que nadie se enterara, pero seguía siendo cauto. Su Majestad confió en utilizar a alguien ignorante para hacer este trabajo, eligiendo a una persona que parecía ingenua, accesible, aparentemente incapaz de guardar secretos, porque había juzgado que, al final, si este asunto llegaba a oídos de otras personas, los mensajes importantes tampoco se difundirían. Las paredes tienen oídos. Si no se tiene cuidado, puede ser peligroso. Por otro lado, si eras muy cuidadoso, también podría parecer sospechoso. Veo mudas de cigarras. El verano ya casi está aquí. Estaría bien tener un amigo para tomar el té. El joven repitió el discurso del rey en su mente antes de darse la vuelta y mirar por la ventana, y de repente vio un relámpago y cerró sus ojos de golpe. Se podía escuchar el sonido de la lluvia que caía del cielo oscuro y golpeaba el suelo, haciendo que el olor a humedad se extendiera por todas partes. El corazón de Charan se aceleró y comenzó a sentir un ligero mareo, pero tenía que controlar su reacción. Charan odiaba el olor a lluvia, los truenos, la humedad, odiaba todo lo relacionado con las gotas que caían del cielo. De hecho, el rey era el mejor que sabía sobre eso, ya que fue él quien dio la orden de mantenerlo alejado siempre que lloviera. En ese momento, el tiempo en el exterior ni siquiera tenía las condiciones para decir que se acercaba el verano. Por el contrario, el verdadero verano ya había pasado, por lo que fuera que quisiese transmitir el rey con ese mensaje tenía menos sentido. Entonces, por favor, avise a la cocina del palacio que prepare aperitivos. Yo mismo prepararé 2 tazas de té. Charan detuvo los pensamientos de su cabeza. La cabeza de la familia Pitaktewa se levantó. Antes de volverse para hablar con la persona frente a él, sus ojos se posaron en el mayordomo detrás de él. Quisiera té de manzanilla y oolong, Khun Naron.
Sí, señor. No había tiempo que perder. Si sus suposiciones eran correctas, esta reunión no se trataba solo de beber té, como en ocasiones anteriores. El sirviente frente a la sala se dio la vuelta y golpeó 3 veces la gran puerta que tenía en cuanto vio aparecer la figura alta y autoritaria de la persona a la que su majestad quería ver. Después de un momento, al otro lado de la puerta, respondieron con otros 3 golpes, indicando que había alguien esperando detrás para escuchar el mensaje. Kun Charan ha llegado. Puede pasar. Poco después, la enorme puerta de teca se abrió. La persona detrás de la puerta tenía una expresión seria y educada. El hombre, que vestía como un cortesano, puso su mano en el lado izquierdo de su pecho, en señal de respeto a las personas del mismo rango. Según la tradición de la gente de la corte real, al ver eso, Charan se puso la mano en el pecho e inclinó la cabeza, dando un saludo menos formal. Charan siguió al hombre hasta una pequeña sala abierta. El interior estaba dividido en 3 subsalas, todas ellas destinadas para tomar té, que solo diferían en el estilo de la decoración. Charan fue conducido a una sala decorada en estilo oriental, que tenía en el interior una gran participación con un patrón de pavos reales bailando. Alrededor había muebles decorados de cerámica antigua. En un rincón de la habitación, un anciano, el gobernante supremo del reino de Enmali, estaba sentado en su trono esperando su llegada. «Llegas justo a tiempo. Acabo de enviar a alguien para que le calienten unos bollos». Su Majestad levantó su taza de té y movió el plato de bollos hacia el recién llegado, posando sus ojos llenos de ternura en Charan. «Su Gran Majestad». El joven se arrodilló, colocó las manos en el lado izquierdo del pecho e inclinó lentamente la cabeza ante el gran señor de la vida. «El abuelo te había dicho que cuando estemos juntos no hace falta palabras reales, ¿recuerdas?». La voz del anciano sonó con un brillo de reproche. Charan permaneció arrodillado hasta que escuchó la siguiente frase. Entonces se levantó apresuradamente. «De todas maneras, se te puede considerar como un nieto. Te crié desde la infancia. ¿Actuarás como si el abuelo fuera un desconocido?». «Lo siento, abuelo». Charan se disculpó y caminó directamente a la silla frente al rey antes de sentarse en silencio. Está bien. Hablemos cómodamente. Quiero escucharte, pero que no sean disculpas. Hace mucho que no me hablas y cuando lo haces no paras de disculparte o de darme las gracias sin motivo». El anciano sonrió y soltó una risa levemente relajada. Charan es el único con el que el abuelo puede hablar tranquilamente. «Está bien, abuelo. ¿Estás bien?». Charan preguntó humildemente a la persona que lo había criado bien desde niño, aunque pensó que, en esta situación, era inapropiado saludar al rey con tales palabras. No quiso perder más tiempo. «Marchito por la edad. Por eso el abuelo te llamó, para tomar el té contigo». El anciano hizo una pausa. El sonido de la lluvia golpeándolo todo fuera, junto con la luz de los relámpagos que caían, hicieron que Charan apretara su mano inconscientemente. «Lamento hacerte venir y que tuvieras que atravesar en medio de la lluvia», dijo el anciano al notar cómo el joven, al que consideraba su nieto adoptivo, tenía una condición inusual. Charan frunció los labios y no pudo decir nada. Después de un segundo, intentó concentrarse de nuevo en la conversación. «Escuché que querías tomar té, abuelo, así que le pedí a Kun Naron que preparara 2 tipos de té, como siempre». Su hermoso rostro miró al sirviente parado frente a la pared y luego asintió con la cabeza una vez. 2 juegos de té fueron puestos frente a ellos y esperaron a que eligieran sabiamente. 2 juegos como siempre. ¿Es té de manzanilla y té oolong? Sí,
hoy he traído este par. ¿Cuál te gustaría beber? A los ojos de los demás, Charan era muy favorecido por su majestad. Con cualquier cosa que hiciera, el rey quedaba satisfecho, incluso con los tés, que se notaba le gustaban mucho. Pareciera que conocía muy bien el corazón del rey. Por eso, no era de extrañar que lo llamara para que lo visitara frecuentemente. Pero eso no era nada más que una fachada. En realidad, nadie sabía que esos dos tipos de té eran códigos secretos que utilizaban para comunicarse. El té de manzanilla significaba un encuentro tranquilo para relajarse. Si el rey elegía beber ese té, significaba que solo quería verlo y platicar un rato, tal vez preguntarle sobre sus problemas. Pero si elegía té oolong, significaba que quería que hiciera algo en secreto, y por supuesto, el orden cambiaba según la voluntad del rey. Charan, estoy aburrido de estos dos tés. La sencilla frase del soberano del reino de Enmali hizo que el joven se detuviera. Entonces, últimamente, mi cuerpo se ha deteriorado, las cosas no me saben bien, mi nariz está tan acostumbrada a ciertos olores, la manzanilla no me ayuda a dormir tan bien como antes, y beber té de oolong hace que me duela la garganta. Esta vez tengo un té más interesante, me gustaría que lo pruebes. Después de que su majestad diera una señal, entró un tercer sirviente con otro juego de té, colocó el juego de té junto a un plato de bollos y una taza de requesón. Después, todos los que no eran partícipes de la conversación salieron. ¿Té Earl Grey? El aroma único del aceite esencial de bergamota se disparó. Charan perdió la compostura por un momento e hizo la pregunta con curiosidad, pero volvió a su antiguo estado en el segundo siguiente. Sí, es el té que traje de Inglaterra. Rara vez lo bebo porque me hace recordar y envidiar las vivencias de cuando era joven. El sabor hace que me atreve a pensar en el pasado. Charan, estoy muy viejo. Este año mi salud ya no es buena. No puedo ir a comprarlo yo mismo, pero no confío en nadie más para comprarlo. Sus ojos envejecidos y cerrados se encontraron con los ojos de Charan, que eran tan agudos como los de un águila. El joven analizó cuidadosamente todo lo relacionado con la enfermedad del rey. Aunque su majestad nunca hablaba del tema, todo mundo lo sabía. Con solo toser una vez, el médico real saldría corriendo frenético, por lo que definitivamente esa no era la razón por la que lo mandó llamar. Probablemente el propósito estaba reflejado en el té inglés. Si confías en mí, te lo compraré, abuelo. Charan habló convencido y asintió una vez, haciendo sonreír al abuelo. Bien, muy bien. ¿Quién conoce mejor el corazón del abuelo sino Charan? Su majestad sonrió por un momento. Al minuto siguiente levantó su taza de té y tomó un sorbo. Luego su rostro se volvió más serio. Así que ve y prepárate. No tardes mucho, o me temo que será demasiado tarde. Sí, ojalá las cigarras tardaran más tiempo en mudar. Quisiera que el verano llegara más despacio, pero las cosas no siempre son como uno espera. Hace poco, el árbol que plantamos en el centro de la ciudad fue perforado en la raíz central por un insecto, además de que estaba infestado de parásitos. No hay nadie que me pueda ayudar a cuidarlo, solo puedo confiar en Charan. La orden real ha sido revelada. Charan giró la cabeza para mirar la lluvia que caía afuera. Llevaba así desde la tarde hasta esa hora. El ambiente que lo rodeaba ni siquiera se acercaba a las palabras verano y tampoco tenía nada que ver con el árbol del centro de la ciudad. El árbol nacional del país seguía en buenas condiciones y bien conservado. El abuelo no se refería realmente al árbol, y los insectos y parásitos eran una analogía al mal. En cuanto a más tiempo para la muda de cigarras, aún tenía duda.
Charan solía leer sobre el ciclo de la vida de las cigarras en un libro de cuentos para niños que le regaló el rey. Decía que el ciclo vital de una cigarra es una de las maravillas del mundo, ya que las larvas de cigarra viven bajo tierra durante un largo periodo de tiempo, de 2 a 17 años, hasta que se hacen fuertes. Entonces emergen del suelo, mudan de piel y viven para continuar con su especie lejos del suelo. Si era así, eso significaba que era el momento de... No dejes que Tarín se entere de esto. Solo había un secreto importante entre Charan y el rey que nadie sabía, ni siquiera el príncipe Tarín, Azahuatehuatín, su único hijo, el secreto que estaba relacionado con la muerte de su madre, la trágica muerte de la esposa del príncipe Tarín y el único heredero de Azahuatehuatín. El secreto estaba relacionado con la importante misión que Charan había estado esperando todo este tiempo. Charan, Pitatewa, recuerda el deber de tu familia. Debes proteger al príncipe. Debes proteger a Azahuatehuatín. La voz de su madre resonó en su mente. Charan se detuvo un momento antes de responder con voz firme. Sí. Ve a ver a Tatanai, mi viejo amigo. Él te dará el mejor té, de la mejor calidad. Tráelo aquí. El aroma bergamota de té Earl Grey y el calor del calefactor no lograron cambiar el ambiente en la casa de Tatanai. Charan se sentó con las piernas cruzadas en el sofá y observó el humo blanco que salía de la taza de té. El segundero avanzó 10 veces y entonces levantó la vista y se encontró con la persona que había sido encomendado encontrar, el cuidador de cigarras. Necesito más tiempo. Canin aún está... Es urgente. El rey está enfermando. La base de Azahuatehuatín se está debilitando, así que su majestad me envió para llevarlo de vuelta. Aquella severa frase afectó la mente de Tatanai. El hombre de mediana edad inclinó la cabeza con ansiedad, contrariamente a su calma habitual. Pero todos estos años y gestos estaban en la mira de Canin. El chico se paseó alrededor de la casa, observando a su padre desde afuera, intentando escuchar, pero las paredes eran demasiado gruesas. Frunció los labios y pensó qué debía hacer, y decidió hacer algo que sabía que era de mala educación. Canin quería escuchar, aunque sabía que no era lo que debía hacer. El extraño posaba como si estuviera intimidando a su padre, y por supuesto, Canin no se lo iba a permitir. El joven trepó cuidadosamente por la ventana de su habitación hasta su propia casa. A hurtadillas, que había practicado muchas veces, se acercó a la sala de estar antes de detenerse a una distancia que le permitiera ver y escuchar bien. Todavía no sabe nada de sí mismo, sigue siendo un niño. Entonces, ¿cuándo? De todos modos, algún día el príncipe debe saber quién es Kun Tatanai. Sabrá que debe competir como el único heredero de Azahuatehuatín, dijo el hombre con una sonrisa desdeñosa. Lo sé, pero necesito tiempo para explicarle. Entiendo lo frustrante que es. Tatanai ni siquiera pudo terminar sus palabras cuando el cuerpo alto y grácil que se encontraba en el sofá intervino, haciendo que el ambiente de la sala se sintiera más sofocante. Canin estaba confundido, no podía entender nada de las extrañas frases que escuchaba. Yo, Kun Tatanai, lo sabes, ¿verdad? Nada cambiará el hecho de que el príncipe Canin es de sangre real y que tú no eres su verdadero padre. El sonido de las manecillas del reloj envolvió el ambiente y se volvió frío, haciendo que el corazón de Canin se helara también. Permaneció en silencio, avanzando sin darse cuenta. El joven se paró en medio de la sala,
antes de hacer una pregunta, quizá la más difícil que había hecho en su vida. ¿Qué acabas de decir?,